Vamos a destaparnos, yo les voy a contar mi primera vez. Buenas, te doy la bienvenida a otro episodio de tu podcast favorito. En este episodio vamos a hablar de habilidades blandas, pero desde escuchar historias de mis primeras veces. Mi primera entrevista de trabajo, mi primera vez como auxiliar contable, mi primer cliente japonés, mi primera vez haciendo impuestos, mi primera vez dando una charla en vivo, mi primera vez con un cliente siendo independiente. Bueno, tengo muchas primeras veces, pero en cada una de esas primeras veces tuve que aprender a desarrollar una habilidad blanda que me ayudó como a salir de eso no tan mal. Vámonos al principio, es decir, mi primera entrevista de trabajo. Cuando yo tuve mi primera entrevista de trabajo fue para un cargo de auxiliar contable en las prácticas. En esa oportunidad a mí me agendaron para 2 empresas, una que era comercializadora y otra que era prestadora de servicios médicos. A mí me avisaron un día antes de las entrevistas y me dijeron, pues prepárate porque te pueden hacer pruebas técnicas o solo te quieren conocer. Y yo entré en pánico, y ahora que me empiezan a preguntar de todo y yo no sepa nada o que me pongan a hacer esa prueba tan terrorífica para pasar la fácil. Señor Google, me puse a buscar qué preguntan en una entrevista de trabajo para auxiliar contable y no encontré cosas interesantes y que me ayudaran, y por eso en este canal hice un video hablando del tema. No sé por qué el buscador en ese tiempo me mostraba eso, pero me mostraba algo de que se llamaba dashboard en Excel. Como que eso era lo que más buscaban cuando hablaban de entrevistas de trabajo para auxiliares contables. Entonces yo me puse a ver tutoriales de esa vaina en YouTube, me armé un dashboard, me hice unas tablas dinámicas ahí súper automatizadas, que la verdad hoy ya no me acuerdo tanto de eso, pero lo aprendí en una tarde viendo tutoriales de YouTube. Y yo dije, con esto ya pasé. O sea, yo no repasé nada de lo demás. Me fui confiada del bendito dashboard. Y listo, llegó el día de la entrevista súper nerviosa. No sabía qué ropa ponerme por el cliché de cómo se visten los contadores. Cuando entré, la que me hizo la entrevista era una ingeniera industrial. Y realmente ella me hizo preguntas como personales, más de la carrera. Y justo ese día en la empresa, pues como quedé en esa empresa, después me enteré, la contadora iba una vez a la semana. Eso era un jueves. Entonces la ingeniera en ese momento la miró y le dijo, listo, doña Mira, si quiere venga, le hace preguntas a usted. Doña Mira como, ¿qué? ¿Yo? Entonces solo me preguntó, ¿por qué estudié esta carrera? Y yo toda súper inspirada, como hablábamos en el episodio pasado. Yo no, pues a mí me parece súper importante el valor que podemos ofrecerle a las empresas, todo lo que hay en nuestras manos. Y ella me miraba como, ¿usted está hablando de la contaduría? Y la auxiliar que estaba ahí, que es Liz, me miraba como, creo que ella no está hablando de la contaduría. Y ella me dijo, listo, ya no me preguntaron nada de conciliaciones, de cuentas, de nada. Y en la otra era un centro médico de algo de los ojos, creo. Y yo llegué allá, me hicieron pasar como una sala súper grande, así con aire acondicionado, había muchos ingenieros, y me pusieron en un computador. Y me dijeron, mira, tenemos este listado y necesitamos que por favor nos hagas una tabla dinámica para filtrar X o Y. Y yo, el dashboard. Me dijo, saqué mis poderes que había aprendido el día anterior y me armé una tabla dinámica súper increíble. Y yo terminé y le entregué a la chica, aquí está mi tabla dinámica. Y cuando ya salí, entonces ella me dijo, no, mira que nosotros hemos entrevistado a varias personas y pues la única que ha logrado hacer algo tan automatizado ha sido tú. Sin embargo, vamos a pasar al comité y vamos a evaluar y no sé qué. Yo, bueno, listo, me fui. Recuerdo mucho que yo salí de esas entrevistas y estaba tan nerviosa que mi novio en ese momento me invitó a un centro comercial, creo que a los juegos, y me entró una llamada de la primera empresa en la que fui. Y ellos me dijeron, listo, nos gustó mucho tu perfil, tu energía, has sido seleccionada para trabajar. Y yo, listo, mi primer trabajo, yo me sentía la más exitosa del mundo en mi primer trabajo como auxiliar contable. Además que iba a poder ganar dinero, por fin iba a poder ayudar a mi casa con algo fijo. Pero no, como estaba en el centro comercial, yo salí y me fui a Estirpe y saqué un bendito crédito de ropa, porque como ya iba a tener un sueldo fijo, pues lo iba a poder pagar. Y como iba a estar en una empresa, necesitaba ropa y la ropa que yo tenía no era tan bonita. Entonces ahí entré a mi primera deuda, muy mal planeada porque pues ni siquiera había recibido mi primer sueldo. Y yo cuelgo esa llamada y literal iba guardando el celular y timbró otra vez. Yo contesté y yo dije, no, se arrepintieron. Se dieron cuenta que habían llamado a la chica equivocada. Y era la otra empresa, en la de servicios. No, mira, nos gustó mucho tu actitud, tu energía, has sido aprobada para nuestro cargo. Y yo,
¿Y uno qué hace en esta situación? Pasé a las 2. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo no sabía qué decir y yo me quedé callada y la muchacha me dijo, igual te queremos comentar como que el cargo es para que seas el apoyo en el área de fotocopiadora. Allí vamos a estar imprimiendo todos los documentos como contables y la parte financiera y la idea es que tú los imprimas todos los que necesitemos y nos armes paquetes. Esa sería como tu función y yo. Creo que ese no es mi lugar, creo que no voy a aprender mucho. Quedé en la primera empresa, la comercializadora. Ese lunes, y yo entraba a las 8, llegué como a las 7:30 a la empresa, súper emocionada. O sea, yo estaba que me devoraba el mundo, cualquier cosa que me pusieran, yo feliz. Y empecé con afiliaciones. Y yo me sentía la más feliz, la contadora exitosa haciendo afiliaciones. Y yo terminaba y de una vez le decía, ¿qué más hago? ¿Qué más ayudo? Bueno, después ya Liz, que era la auxiliar contable, me empezó a soltar un poquito más de cosas como de auxiliar contable, realmente el tema de las compras. Después fue la conciliación bancaria, que les he contado que al principio me iba re mal. Recuerdo mucho que la empresa empezó a hacer como un tránsito, no me acuerdo de qué, queríamos exportar y para eso necesitábamos como medir muy bien el costo. Se contrató un ingeniero y él empezó a hacer todo el proceso de costeo y ahí fue cuando yo me di cuenta, oiga, no es como solo la bolsita, la tarjetica que le invertimos al papel, sino que él empezó a hacer un trabajo de contar el tiempo de las máquinas. Me acuerdo mucho que a mí me tocó irme con él a la bodega de hilos porque fabricábamos y contar, no me acuerdo cómo se llama eso, el tarrito, el tubito de hilazas, de hilos, uno por uno para hacer el inventario y medir cuánto se gastaba. Mejor dicho, un costeo muy detallado y desarrollé como esa cosita de curiosidad. Entonces, cuando yo salía de ayudarle al ingeniero a mirar todo lo del costeo, yo me iba a ver como videitos y demás. Y me acuerdo que Liz era una dura y ella estaba como embolatada con el tema, no sabía cómo iniciar todo el proceso. Y yo, de boba, me puse a decirle, a mí me enseñaron en la universidad a costear, si quieres te ayudo. Pues lo que a uno le enseñan en la universidad es cómo hacer el Cardex, pero la implementación para una fábrica de ese punto. Y ella dijo, bueno, siéntate acá al lado y empiezas a mirar. Y cuando me empezó a mostrar un poco de información, yo no supe qué hacer con esa información. Entonces ahí se empezó como a encender una alarma de esto no es solo de aprenderme formatos, sino de que con toda la información que tengo en una empresa yo pueda saber qué hacer con ella y cómo generarle soluciones. Pero salgo yo de ahí y voy a otra empresa en donde iba a ser auxiliar contable para químicos. Esa también fue súper rara porque yo dije, bueno, en esta me tenían paciencia porque yo era practicante y digamos que no tenían altas expectativas con un practicante, pero en esa nueva empresa pues ya se supone que yo tenía un año de experiencia, debía saber cosas. Para esta no me preparé de ninguna manera y llegué allá. Y yo torturada toda la noche porque que me irán a preguntar, que me irán a preguntar, que me irán a preguntar. Cuando la señora me dice, listo, te voy a hacer un dictado y por favor empieza a escribir y me lo muestras. Y yo, ¿qué? Y ella me empezó a dictar cosas y yo empecé a escribir y le entregué la hojita y me dijo, listo, perfecto, puedes empezar de una vez. Y yo, ¿qué? O sea, pasé por escribir un dictado. Y después fue que ella me contó que como que dentro de la escritura ella veía muchas cosas de las personas. No tengo ni idea qué veía, qué me analizó, me leyó la mano, me leyó el futuro. Al fin me dieron el trabajo por escribir bonito, así que aprendan a escribir bonito porque pueden llegar a una empresa como la mía. En esa empresa ella le gustaba tener un cuaderno. Se supone que las auxiliares contables anteriores escribían ahí cada proceso que hacían para que las nuevas, si no les daban la capacitación, cogieran el cuaderno y empezaran a mirar el proceso. Y por eso creo que también era importante para ella que uno escribiera bien, porque si se implementaba un nuevo proceso, poder dejarlo registrado en el cuaderno y la próxima persona lo entendiera. Bueno, en la anterior empezó a implementarse todo lo de sistema de gestión y salud en el trabajo y salió un curso y en la empresa nadie lo tenía, no lo teníamos y nos pusimos de zapitas a meternos en eso y nos fuimos al curso y lo hicimos en el SENA, el curso de las 20 horas me parece que es. Y cuando yo entré a la empresa de los químicos, allá tampoco tenían implementado eso. Entonces yo ayudé en esa parte y empecé a dar mis primeras capacitaciones, pero en sistema de gestión y salud en el trabajo. Me faltó algo súper importante. En la empresa anterior yo también me involucré mucho en posicionar la empresa en redes sociales y a la otra empresa que llegué de químicos tampoco tenía nada de eso, entonces yo me puse y les organicé también los estantes. La verdad es que como las operaciones eran tan repetitivas, yo hacía todo el lunes y ya el resto de la semana no tenía nada que hacer. Me inventaba algo, a mí no me gusta nunca quedarme quieta, como que si no hay trabajo me invento algo para trabajar.
Entonces yo vi que las pimpinas estaban como feitas, las del punto de venta, y me inventé unas etiquetas y se las puse para que se viera más bonito, para que vendiéramos más, en fin. De allá aprendí que no siempre me evalúan los conocimientos para darme un trabajo. En esa empresa anterior, les voy a contar eso también, en esa empresa anterior también la contadora iba, eso sí, iba como una vez al mes nada más, y realmente ella llegaba y solo pedía la carpeta de facturas y hacía como ahí el prorrateo del IVA para decirle a la jefe más o menos cuánto iba a ser el IVA. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, oiga, está como chévere graduarse y solo visitar a la empresa una vez. Pero desde adentro, realmente la contadora no era como que generara mucho valor tampoco para la empresa. Y ahí fue que también yo empecé a analizar eso, ese tema de ser un poquito más interesantes para las empresas. Después de eso pasé a una constructora a ser auxiliar contable. El nivel aumentó más porque esa constructora era la que había trabajado con mi papá y necesitaba un auxiliar contable. Entonces mi presión era, pucha, no es solo que yo quede mal, sino que hago quedar mal a mi papá. De todas maneras entré a la empresa. Cuando fui a hacer la prueba, les voy a contar esa prueba. Allá sí me hicieron prueba de conocimiento. Saudit, te recuerdo. En fin, fui a la otra entrevista, me preguntaron, allá sí me preguntaron causaciones, nómina, conciliación bancaria, y la verdad, les soy muy sinceros, esa fue la primera prueba que yo hice de conocimiento y me bloqueé horrible. O sea, por más de que yo ya venía de 2 años de experiencia, ya pues conocía todos los procesos, la mayoría de los que me preguntaron, me fue súper mal. O sea, yo, si me preguntan cuánto es 1 más 1, yo ponía 30. Así ese nivel. Me pusieron también a registrar en el sistema. Eso fue como que lo que medio me fue bien. Y ya, yo salí y le dije, no, papi, perdóname, te fallé, le fallé a la familia, al honor de la familia le fallé. Para mi sorpresa, quedé. Y cuando yo fui y me empezaron a hacer también la capacitación para tomar el cargo, ay, pucha, todo lo que se me venía encima. Ahí fue como que yo empecé a ver el cargo de auxiliar contable con más peso. Digamos que las anteriores veces, en la primera vez ya había un auxiliar, entonces yo era la auxiliar del auxiliar, era sencillo. En la segunda, mi jefe, la del dictado, era contadora. Entonces yo tenía 2 contadoras que les podía preguntar y yo después le pregunté a Sau, que era la contadora de esa empresa. Sau en ese tiempo iba a mediodía nada más y yo le dije, Sau, ¿yo por qué pasé si a mí me fue mal? Y ella me dijo como que pues la actitud hablaba a veces mucho más que los conocimientos y una persona que fuera enseñable era mucho más interesante tenerla en un equipo de trabajo que una que se la diera de altiva por sus conocimientos. Porque cuando yo no sabía, yo le decía, mira, la verdad es que esto se me olvidó, tú me puedes recordar los porcentajes, me acuerdo mucho de eso, los porcentajes de las prestaciones sociales. Ella me los dijo y yo calculé. Y bueno, amigos, esa es la historia de que, aunque me fue mal, me contrataron. También yo creo que fue Dios ayudándome. Oigan, yo no me acordaba de eso. Ahorita que estoy haciendo este video, me acordé. Mi cerebro lo borró porque fue horrible. Era mi primera entrevista en Bogotá, cuando empezamos a vivir allá. Y la gente en Bogotá es igual que el clima, fría. Por lo menos la mayoría con las que yo me topé. Y en la notaría yo llegué y era como todos haciéndome con el papelito, huye de acá. Y yo tenía la entrevista con el notario. Entramos a una oficina y era una mesa de esas larguísimas y él estaba en el otro extremo y yo acá y yo me sentí como... Y me acuerdo que él solo me hizo una pregunta y yo del susto respondí mal. Él me preguntó como que ¿para qué sirven las notas crédito? Creo que esa era la pregunta. Y yo no supe qué decir. No, yo dije para cancelar una factura. ¿No sirven para nada más? Y yo, no. Y él, listo, te puedes retirar. No nos llames, nosotros te llamamos. Y yo, nunca me llamaron, la verdad, nunca me llamaron. Ellos se lo pierden. Me quedé un tiempo sin empleo y llegó la oportunidad de trabajar en la firma de Bogotá, que me formó un montón. Esa oportunidad laboral llegó porque el jefe vio un video mío en YouTube y me comentó el video, le pareció interesante, nos contactamos y me dieron la oportunidad. Allá me hicieron una prueba que yo le dije a Claudia, mi jefe. En ese momento le dije, cuando ya estaba dentro, esa prueba es la prueba más difícil que me han hecho. Duré 2 horas haciéndola. Y me preguntaron cosas que yo no sabía tampoco, que el tema de diferencia en cambio, causaciones en dólares, muchos, o sea, de verdad me hicieron un poco de preguntas y yo no. Ahí yo también dije, no voy a pasar. Y cuando estaba dentro, le volví a preguntar a Claudia, ¿por qué yo pasé si yo siento que la prueba me fue mal? Y me respondió algo muy similar y es que el tema de la empatía, del proyecto que yo tenía en redes sociales les parecía muy interesante y se veía que a mí me gustaba lo que hacía.
Y para esta carrera, ella me decía así, para esta carrera es muy importante que ames lo que haces, porque si no, cuando estás abrumado, cuando lo haces de mala gana, así se muestra el trabajo. Y como nosotros teníamos pues muchos clientes, digamos que la atención que se les daba partía de que a ti te gustara lo que hicieras. Ya después de la firma fue que yo me lancé a la independencia y podemos empezar con las historias de los primeros clientes o las primeras asesorías como independiente. Pero antes les quiero contar la historia de mi cliente japonés. Esa la tuve en la firma. Ahí fue cuando yo dije, tengo que aprender inglés. Para entrar a la firma realmente estaban buscando a alguien que supiera inglés. Y me dijeron, ¿tú sabes inglés? Y yo, no. Y yo, no, pues si todavía no manejo ni bien el español, menos el inglés, menos el japonés. Pero como que hablaron con la empresa y les dijeron que a la final no era tan necesario, que el jefe no se iba a comunicar tanto conmigo, que iba a ser por correo. Yo, bueno, entré y casi que el primer año estuvimos en pandemia, entonces el jefe estaba en Japón y no tuvimos contacto, pero se llegó la hora de retornar a las oficinas y venía el jefe de Japón y yo estaba que me moría, hiperventilaba, yo ¿qué voy a hacer? Donde ese señor me pregunte algo en inglés y nada. Y mi jefe me decía, pero si él te pide por lo menos una hoja, un lapicero, ¿tú le entenderías? Y yo, pues espero que sí, pencil, water es agua, si quiere agua, bueno, en fin. Y se llegó el día de conocer al cliente japonés. Yo fui, en la noche anterior me aprendí una frase, la verdad ya ni me acuerdo cuál era, pero era como, hello, good morning. Mi esposo me dijo que cuando ya él se fuera, podría decirle, nice to meet you, que era como nos vemos después, algo así. Y yo me aprendí eso de memoria, me lo aprendí de memoria, lo repetí, lo repetí. Y cuando él llegó, yo estaba tan asustada que él, hi, good morning, y yo, hi. Y me quedé congelada, no supe más qué decirle. Y yo me quedé ahí haciendo mis actividades, lo que tenía que hacer. Mi hija, llegó el momento en el que él me llamó y yo, no, aquí fue, me corcharon. Y no había nadie más en la oficina, o sea, nadie que me tradujera o algo. Y cuando me dijo, y me estaba diciendo algo como de que si podía ir a la tienda esa donde vendían café y traerle un coffee, y me dio un billete y yo me fui, listo. Traje el café, se lo entregué y yo me embolaté sola, se me olvidó cómo eran los números en inglés, entonces yo le dije 5000. No sabía cómo decirle. Y yo, excuse me, 5 million. Y él como, ¿eh? No, qué oso. Perdón, señor Tetsu. Cuando me hace la siguiente y me dice, ¿me puedes hablar en español? Y yo, entonces, ¿por qué me habló en inglés y me torturó, señor? En fin, que ahí yo ya supe que el señor Tetsu hablaba en español y ya se me bajó la tensión. Allí en la firma desarrollé la habilidad de gestión de tiempo. También desarrollé un poco la habilidad de trabajo en equipo, porque allá era como por escalones y alguien me revisaba y ese alguien le revisaba a otro y así. Entonces no era como que tú te mandabas sola, sino que alguien te tenía que revisar. Por eso debías enviar con tiempo para que no se retrasara la entrega de ese trabajo al cliente. Y ese trabajo como colaborativo me ayudó mucho en la independencia para lo que yo les decía de hacer alianzas. De hecho, a hoy, la persona con la que he trabajado más tiempo en Contados, que es una aliada súper estratégica de nuestro equipo, que se llama Nancy, era mi senior en la firma. Y allá hicimos como una buena relación y cuando las dos salimos de la firma, volvimos a conectar y empezamos a trabajar juntas. En la firma sí que aprendí muchísimo más esa habilidad de aprendizaje continuo, porque allá había muchos retos y yo no tenía solo un cliente a la vez, sino varios. Y cuando salía un chicharrón, sí que yo tenía a alguien a quien preguntarle, pero mi jefe me decía mucho, a mí no me enoja que me pregunten, pero lo que me incomoda es que ustedes no se den el tiempo de leer antes de preguntarme. O sea, está bien, no sabes, ve y lees. Si cuando lees definitivamente no entiendes, ahí sí me preguntas, pero que al menos tengas una idea y no me preguntes para que yo te resuelva todo. Y yo entonces cada cosa que no entendía yo me iba a leer y me generaba esa sensación de quiero aprender más, quiero aprender más. Y ahí empecé como a tomar cursos extra, a meterme en cuanto curso había para aprender, cartillas, grupos y todas esas cosas. Y ya después de eso, bueno, pues salí a la independencia, aprendí a tomar decisiones en los momentos correctos, a planear también ese paso que iba a dar a la independencia. Yo me acuerdo mucho de esa primera vez que alguien me escribió por Instagram ya como un servicio y era en temporada de renta persona natural. Y esa persona me escribió que tenía un poco de cosas. La verdad yo no le entendí cuando me mandó el correo, pero yo dije, vamos a hacerle. Yo ya hice un curso, yo ya aprendí, yo ya miré lo que tenía que hacer. Yo lo voy a tomar, me voy a saltar al vacío. Cualquier cosa grito, cualquier cosa le digo a algún contador, pero me salté al vacío. Y en esa primera reunión yo estaba
como si yo me las supiera todas, ¿no? Mi premisa era que, claro, esta sesión es gratuita, entonces yo te voy a escuchar, pero pues no voy a responder tus preguntas porque para eso hay que pagar una asesoría y todo el cuento. Y cerré, ay, mi hijo, cuando cerré, toda la ropa lavada, y estaba en Bogotá, o sea, sudé de los nervios, pero mi cliente ni se dio cuenta. De hecho, esa cliente a hoy sigue conmigo en tema de declaración de renta y otros procesos que le hemos ayudado a gestionar, pero ella no tiene ni idea que fue la primera que yo asesoré y ella quedó encantadísima conmigo y no sabe que fue mi conejillo de indias. De ahí empecé yo a mejorar un poquito o a tratar de ser más específica a la hora de conectar con los clientes, de tener una comunicación más asertiva para que ellos entendieran los servicios que yo les iba a prestar. Eso también me sirvió mucho a la hora de dar capacitaciones. Hablando de eso, quiero contarles mi primera charla online. Pues en este mundo de las redes sociales, como que tú empiezas a dar charlas y enseñar un poquito. Y esa primera charla yo la di en un evento de Al Día Contador, por eso eternamente agradecida con los chicos porque me dieron la oportunidad cuando nadie daba un peso por este pechito. Y ellos me permitieron enseñar en esa charla yo hablar de sistema contable, de un sistema contable para principiantes, para estudiantes. Ay no, lo mismo, súper asustadísima. Yo siempre he sido muy nerviosa, siempre. Y de hecho hace poquito alguien me decía, pero no se te nota. Y yo, sí, claro, a mí me da pánico escénico, pero yo no permito como que ese miedo me bloquee. O sea, yo no me voy a quedar con las ganas de hacer algo por miedo. Que si sale mal, pues que salga mal, pero me quedo con las ganas de que lo hice. Y además cuando uno hace algo, siempre gana. O sea, cuando uno se arriesga, siempre gana. De pronto no ganaste la oportunidad de quedar bien delante del público, pero ya ganaste la experiencia de haberlo hecho la primera vez. Entonces, listo, yo me lancé al vacío. Vamos con toda. ¿Para qué fue eso? Ese día el internet no funcionó, el sistema contable no abrió nunca, yo estaba más embolatada que nadie, los chicos fueron muy, muy amigables porque ellos como que me ayudaban y decían, no, Juli, pues intenta por este lado, no, Juli, por esta. Yo, la más mala, o sea, de verdad que los nervios traicionan tanto que me temblaba la mano, yo ahí en el computador ni sabía cómo oprimir, qué hacer, o sea, yo no sabía maniobrar y después de esa live yo dije, pucha, yo tengo que desarrollar un poco esa habilidad de generar soluciones, ¿sabes? Que si esto no salió así, ten un plan B, ten un plan C por si las cosas no salen como estás pensando, porque generalmente nunca salen como tú estás pensando. Siempre hay una u otra cosa que se sale de tus manos. Y yo no sé si aquí sigan personas de esa primera charla, pero de verdad que qué pecado con ustedes haberme escuchado en esa charla tan mala. Y ya para ir cerrando la historia, este año empezó algo bien chévere que de verdad que me hacía sentir muy, muy contenta. El primer evento al que yo fui presencial realmente fue el año pasado en Somos Más que Números, que fue en Medellín, y fue una experiencia muy especial también. Allí aprendí como que todos los escenarios que están alrededor de nosotros nos ayudan a formar para ciertas cosas. Te pongo el ejemplo. Yo soy cristiana, sirvo en mi iglesia, estoy en el ministerio de la alabanza o en el grupo de la alabanza, y allí, pues, tú pierdes un poquito el pánico escénico en aras de que estás cantando frente a un público, frente a la iglesia. Y a mí el estar allá siempre me genera y me sigue generando muchos nervios, pero yo me di cuenta que eso me ayudó mucho para cuando yo fui a Somos Más que Números a no tener tanta pena en el auditorio, ¿sí? Yo sí tenía nervios, siempre uno tiene nervios, pero como que estás más tranquila. Y yo me formé, digamos que, para dar una charla presencial de mi carrera en un ámbito que no tenía nada que ver con mi carrera. Somos Más que Números fue supremamente especial, pero este año llegó Entre Contadores, que es un evento que está haciendo y promocionando Alegra. Creo que va a ser a nivel Colombia. La primera edición fue en Medellín y a mí me invitaron. Y primero, pues, el honor de estar con esos ponentes tan cracks a nivel tributario, financiero, de NIF, me hacía sentir ya que eso era un sueño, o sea, como que la sensación de no me lo merezco. Y ahí entró el síndrome del impostor a decirme, ¿qué vas a hacer tú para al lado de estos personajes? O sea, las personas no van a ir por ti, a nadie le interesa lo que tú vas a decir, o sea, tantas cosas que empiezan a venir a la cabeza, pero lo mismo, yo con miedo me fui. Dije, bueno, al menos mi mamá se va a conectar a la transmisión y me va a ver y se va a sentir orgullosa. Y resulta que esto era muy, muy especial porque esta fue mi primera vez participando en un evento pago. No me pagaron por ir a dar la charla, pero me llevaron con todo pago. Y yo me sentía Kardashian, mi amor. De hecho, Alegra, te amo por haberme dado esa experiencia. Recuerdo mucho que cuando yo empecé con las redes sociales, yo le decía a mi mami, es que yo quiero empezar este proyecto, no solo por el área profesional, sino porque esto le da a uno muchas ventajas. Yo obviamente tenía referentes e influencers que les daban viajes, que les daban ropa, eso no pasa, a mí pues no me ha pasado,
Pero ella me decía, ¿de verdad, Juliana? Pues yo no creo eso. Yo, sí, mami. Entonces este año llegó la oportunidad de ir a Entre Contadores de Medellín. Cuando me dijeron, no, Juli, tranquila, nosotros te vamos a pagar el vuelo, cubrimos el hotel. Y yo, ok, ok, ok. Y yo llevaba lo de mi comida. Cuando llegué allá me dijeron, no, es que todo está pago. Y yo, ok. Aparte, no, me recogieron en el aeropuerto y me llevaron al hotel, igual de vuelta. Y yo, oiga, nunca nadie me había querido tanto. Y cuando estaba allá, yo le hice una videollamada a mi mamá desde mi habitación de Kardashian y yo le dije, mami, si ves que sí, si ves que sí me iban a traer con todo pago. Y estaba supremamente nerviosa. De hecho, llegó la hora del almuerzo y mi charla era después del almuerzo y ya me empecé a sentir la presión. Yo siento es el hueco acá, como de gastritis. Con muchos nervios di mi charla de esta aprendí pues muchas cosas. Obviamente el valor de perseverar, el valor de soñar así sea alto y caminar en pro de esos sueños, que las oportunidades llegan. Una frase que llegó en este año también a mi vida fue que las oportunidades premian a la gente preparada. Y bueno, desde el año pasado que me lancé a la independencia he estado como ese síndrome del impostor. Y este año, pues con todas las oportunidades que se presentaron Entre Contadores, también ha estado como esa vocecita de insuficiencia, como que no tienes el nivel para estar en algo así. Y he tenido que combatir con esa vocecita para decirle, claro que sí puedo, claro que sí me lo merezco, claro que sí puedo dar algo, así no sea tan pro, tan grande como mis compañeros, pero yo sé que desde el lugar en el que yo estoy puedo ayudarle, así sea una persona, yo me conformo. Para poder como entrar en este mundo de charlas, de enseñar, de todo eso, yo tuve que desarrollar habilidades que las empecé a desarrollar desde la universidad realmente, y era hábitos de estudio, métodos que me permitieran aprender rápido algo. Y para mí funcionaron muy bien los mapas mentales, como las cosas gráficas. Entonces yo tengo una habilidad de hacer resúmenes rápido, como de leerme algo y aprenderlo rápido, porque desarrollé como esos métodos de estudio que me facilitaban los temas. Hay otra que me gustaría mencionar antes de irme y es el tema de ser un poquito pulcro en los reportes que se entregan. Esto yo siento que sí lo desarrollé desde esa primera vez que vi los dashboards, de las maneras bonitas de presentar la información, y fue puliéndose un poquito más en cada equipo de trabajo en el que yo estuve. Cuando estuve en la firma el tema pues era más exigente porque los reportes que se entregan en firma son mucho más compuestos, más robustos, pero ya cuando pasé a la independencia eso me ayudó un montón a marcar diferencia entre los demás colegas, porque los reportes que yo le entrego a mi cliente son totalmente diferentes a los que le entregaba el colega anterior. Y la verdad, ahí sí quiero hacerles un llamado de atención, porfis. En esas pequeñas cosas se nota que amamos lo que hacemos. Yo he tenido 2 oportunidades, la verdad no han sido tantas, pero son 2, 3 con una que nos pasó en la firma, que de verdad uno dice, ¿qué pasó acá? Cuando van a entregar a un cliente, o sea, la información que envían es muy fea. Uno me entregó unos estados financieros ahí en Word, pero terribles, o sea, todo mal. Cuando yo le decía a la señora, aquí dice que usted tiene 100 millones en caja, ¿usted alguna vez ha manejado caja? Me decía, no, nunca. Y yo, entonces, ¿de dónde sacó esto? Y la presentación era muy, muy fea. Y no se necesita ser diseñador gráfico o saber hacer dashboard y nada de eso para hacer una presentación de estados financieros que sea acorde a un profesional. Yo ya con esto me despido, espero que estas historias les hayan sacado risas, les haya recordado anécdotas suyas también. Me encantaría leerlas en los comentarios para reírme con ustedes y aprender de las habilidades blandas que ustedes han desarrollado en cada uno de esos procesos, así como yo. Y espero con todo mi corazón verlos en los próximos capítulos o en los próximos videos en mis redes sociales. Adiós.